Tiempo ya para la entrevista. Vamos a contar con la presencia, contamos ya de hecho con la presencia, como les habíamos apuntado, del presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, que a su vez también del Círculo de Empresarios. Saben que de vez en cuando nos gusta pues echar un vistazo a la cosa económica que nos rodea para saber un poco cómo van los tiros después del verano, los sobresaltos de la papa, de los aguacates, del aceite de oliva, de todo esto que son las cosillas más habituales en las que nos movemos. La inmensa mayoría de los ciudadanos nos han dejado un poquito de aquella manera y temblando, así que yo no sé cómo se plantea este último segmento del curso, pero bueno, desde el Observatorio Económico seguro que alguna pista hay. José Valle, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Y muy bienvenido. Muchas gracias. Y que digo, estamos todos tan tranquilos y de repente, venga, todo para arriba, inflación y no sé qué. Estas cosas al final perturban un poco los ánimos. Dicen que a veces la economía también es un estado de ánimo, ¿no? Bueno, yo creo que más que un estado de ánimo es la realidad que tenemos en el día a día, ¿no? Y lo que sí estamos dando ya por bueno, o interiorizando, es el que la inflación siga subiendo y fíjese que aunque hay buenos datos de empleo y de ocupación, yo creo que es preocupante. Es preocupante. El otro día estuvimos viendo un informe donde la capacidad de endeudamiento de las familias en estos últimos meses ha sido muy alta en España. Y yo estoy convencido de que se da un giro en la situación o vamos a pasar un trimestre con dificultades y donde las familias van a estar ajustadas, pero porque lo estamos viendo en nuestra economía diaria, ¿no? Sí, de manera involuntaria, lo que cuando somos jóvenes, así como ella, decimos, quiero vivir la vida al límite. Cuando somos mayores vivimos al límite, pero al límite de sueldo, ¿no? Yo creo que ahora lo estamos viviendo los jóvenes y los no tan jóvenes. Es decir, creo que la situación en España y posiblemente en Europa también no es sencilla. Hay una modificación de los precios a nivel general y del consumo y fíjese que incluso le diría, también en el turismo hay ya algunas señales de que tenemos que empezar a estar un poco atentos porque aunque hay ganas de viajar y aunque los datos son buenos, de alguna manera hay una ocupación alta en lo que son en el mundo laboral, las cotizaciones a la Seguridad Social, pero no deja de preocupar mucho y además los datos que se vienen viviendo y que se vienen viendo es que los tipos de interés van a seguir subiendo, por lo cual va a haber una contracción en los recursos en las familias, porque es lógico. La cesta de la compra, no quiero ni comentarlo, pero es que ya hemos dado por bueno que una compra media te pueda costar 200 euros en una familia cuando posiblemente se ha duplicado. Los precios del combustible se han duplicado y aunque ha habido alguna actualización en los recursos o se han subido los salarios, yo creo que no se está llegando a los niveles o en esa compensación, por lo que nos esperan creo que meses donde vamos a tener que ajustar muy bien nuestra economía y donde vamos a tener que hilar muy fino en las economías familiares y también en las empresas, lógicamente. ¿Y de qué forma podría, José, para los que no entendemos tanto por no decir muy poco, bastante poco, de economía, de qué forma podría revertirse esta situación? Quiero decir, ¿qué tendría que pasar para que no llegáramos al escenario tan complicado que está pintando? Bueno, yo creo que los gobiernos tienen medidas que se pueden tomar. No podemos solo excusarnos en la inflación. Se puede aliviar de cargas fiscales a las familias, a las empresas. Venimos en unos últimos años donde se ha incrementado la presión fiscal tanto a las familias como a las empresas. Tenemos que analizar un poco qué nos está pasando con determinadas ayudas que nos está tensionando los mercados laborales, porque no encontramos gente para trabajar, con un paro estructural. Es decir, yo creo que el país tiene que hacer una reflexión desde el Gobierno central, que es un poco quien puede articular los mecanismos, sobre todo para aliviar pues esta situación y poner herramientas que nos permita pues no solo excusarnos en la guerra de Ucrania que se está alargando, no solo excusarnos en que el precio del combustible es un precio diferente al que veníamos teniendo. Creo que hay que buscar esas fórmulas que equilibren, sobre todo con las cargas fiscales, a las familias en un momento
tan tenso como el que tenemos, porque sí, hay que reconocer que España ahora mismo vive un buen momento laboral, porque el turismo tira, yo creo que es uno de los principales sectores del país. El sector industrial lo está pasando mal, es decir, no tienen los datos que de alguna manera, hablo en datos generales, el sector industrial no lo está pasando del todo bien, pero de alguna manera lo que tenemos es que buscar esa compensación entre lo que son impuestos y los recursos que las familias al final tengan para poder llevar su día a día. Y pregunto, ¿no? ¿Deberíamos o se debería dar una pensada y ajustar los mecanismos entre esas cuestiones que usted está planteando aquí encima de la mesa, ¿no? De un lado, el mercado laboral pues da la sensación de que está bien. Muchas empresas del sector de la restauración, a lo mejor que es lo que yo más conozco, no encuentran gente para trabajar, pero es que ya ni siquiera gente sin experiencia, ¿no? No encuentran gente para trabajar. El mercado laboral ofrece puestos de trabajo en distintos ámbitos. Sin embargo, sigue habiendo gente en las listas de empleo y vemos que las instituciones públicas destinan importantes cantidades de dinero a planes de formación y empleo, o a esas ayudas de 6 meses, ¿no? Trabajas 6 meses y tal y demás. Es decir, no es, vamos, que se me entienda bien, ¿no? No es ni la inmensa mayoría de esta gente, pero puede ser que nos encontremos con situaciones que decir, bueno, falta gente para trabajar, no encontramos gente para trabajar, pero sin embargo hay mucha gente apuntada en el paro que trabaja 6 meses en una ayuda esta de instituciones, lo que le toque, limpiar márgenes de carretera o lo que sea, más lo que le queda parito, mano, no es que tira todo el año. ¿Hay que echar una pensada a todo esto o está bien como está? Yo creo que hay que echar una pensada. Es decir, al final lo que no puede ser es que determinados sectores, y sobre todo, como usted bien comenta, el sector servicios, el sector del transporte, yo me dedico al sector del transporte, estamos teniendo problemas importantes para encontrar gente para trabajar. Pero luego, cuando comparas o cuando sacas los datos es decir, de las listas del paro, Lanzarote está cerca de un 10, un 11%, estructural. Es decir, aquí algo está ocurriendo. Y hay gente que se apunta a esos planes de empleo de los ayuntamientos porque quiere trabajar. Pero yo insisto, es decir, al final fíjese lo que nos termina pasando. Lanzarote ahora vive, como muchos lugares y sobre todo orientados al turismo, para mí 2 vías. Una, no tenemos vivienda, porque ha habido una gran parte de la vivienda de residencia que se ha ido a la vivienda vacacional, que eso también está haciendo de que mucha gente al final tiene un ingreso extraordinario más algunas ayudas y ya tienen solucionado su medio de vida. Esa es una. Y la segunda es que por este primer factor, más ayudas que en este momento hay, puedes vivir, ¿vale? Quieres incorporar personal que no resida en la isla, pero tampoco puedes, claro, porque no tienes vivienda. Entonces, ¿qué es lo que nos termina pasando? Pues que tenemos un problema muy serio en todo lo que es nuestro mercado de trabajo. Y aquí es donde nos tendremos que sentar, el sector empresarial, el sector público, para intentar llegar a un acuerdo, porque si no, lo único que vamos a hacer es parar la economía, porque no vamos a poder crecer a los ritmos que vamos a necesitar. Y no nos olvidemos que para seguir manteniendo nuestro estado de bienestar, la economía tiene que seguir creciendo. O sea, no podemos seguir, digamos, equilibrando la economía con impuestos, que es un poco lo que en estos momentos se habla a nivel nacional. Y le pongo un ejemplo. Posiblemente, en cuanto se conforme el gobierno, vamos a tener elecciones europeas, por lo cual estoy convencido de que no se le va a aplicar a España la reducción que tendría que tener, pero vamos a suponer que tengamos que tener 7.000 o 8.000 millones de euros de reducción del déficit extra. Pues posiblemente lo que va a terminar ocurriendo es que no rebajemos el gasto público, sino que se suban los impuestos. Te fíjese que no solamente tenemos cargas muy potentes por la inflación, las familias y las empresas, sino que además cuando tenemos que hacer un ajuste no lo hacemos vía reducción del gasto, sino lo estamos haciendo vía presión fiscal. Y eso es un equilibrio que no va a funcionar.
Volviendo, José, también al tema del turismo, porque hemos comentado durante toda la conversación que la situación es complicada, pero que gracias a que el turismo sigue tirando, el principal motor económico, como ya sabemos, pues nos estamos salvando de algún modo, ¿no? Pero a eso voy. ¿Seguimos acomodados a esa situación de que nos salve el turismo y por tanto seguimos mirando a un lado en eso que tanto hemos dicho de diversificar o conseguir diversificar la economía? Bueno, yo creo que en eso sí se está trabajando y lo estamos consiguiendo. Ya, por ejemplo, vemos que Lanzarote lidera el ratio del ingreso por turista en la llegada. Eso es algo fundamental. Ya no hablamos tanto de ocupación, ahora también metemos otro KPI que es este, que para mí es el fundamental. Yo vengo desde que he empezado en las organizaciones empresariales diciendo que Lanzarote puede jugar otra liga, que debemos ir a un turismo de experiencia, de esa diversificación económica que nosotros queremos, nos la va a dar el turismo. Es muy difícil, aunque incorporemos algunos sectores, como puede ser el tecnológico, que podría tener cabida en Lanzarote, pero no tenemos mucho más donde poder diversificar la economía. Podemos intentar algunos sectores en los que podemos tener algo de éxito, pero todo se va a soportar con el turismo. Lo que tenemos que hacer es que el turismo, realmente lo que tenemos que hacer es que diversificar el turismo y que el turismo le dé opción a todos los sectores económicos. Por eso desde la Cámara de Comercio los estamos incorporando, sector primario, kilómetro cero o producto local, para mí es fundamental. Es decir, si somos capaces de que todo ese turismo de experiencia cultural, vamos a coger toda nuestra cultura y ponerla en valor. Y que todos los turistas que empiecen a llegar, o una gran parte, no se queden en la instalación hotelera, en la piscina, que está muy bien. Lo que queremos es que disfruten de nuestra isla y que, de alguna manera, consuman nuestra isla. Y eso es lo que nos va a dar, pues, que se generen más empresas, que se generen más autónomos, que le demos una solución importante al producto local, que para mí es algo que hay que potenciarlo y hay que ayudarlo. Entre otras cosas porque tenemos un producto que es maravilloso y se tiene que incorporar a la gastronomía y sobre todo a los hoteles que tienen una calidad mayor, y sobre todo lo segundo es porque cuida nuestro paisaje. Claro. Y eso al final tenemos que llegar a entenderlo, interiorizarlo y apoyarlo. Y nosotros o con mi mandato en la Cámara de Comercio, y también estamos colaborando en este caso con el Cabildo, esa va a ser la línea estratégica que vamos a poner en marcha. Porque es lo que, como bien comentas, primero es lo que nos va a diversificar la economía, y la segunda es que nos va a hacer depender menos de las turbulencias europeas que se pueden dar, y que el entorno que a día de hoy pues ocurre, como hemos visto, una guerra, o que nos sube los costes de fabricación, o la inflación, pues esto lo que nos va a permitir es tener un producto que nos permita pues estar más estables, y que además Lanzarote tiene todos los argumentos suficientes para ir a ese modelo. Tender hacia la soberanía alimentaria, ¿no? Y no estar tan sujetos a los vaivenes también de los mercados y de las plagas y de todas estas cosas que ya estamos viendo, como por ejemplo con el tema de la papa. Usted cuando empezó al frente del Círculo de Empresarios, luego de la Cámara de Comercio, permítame la expresión, empezó como una moto, y probablemente siga como una moto, yo no digo que no, pero en aquellos inicios hablaba de la cooperación con las instituciones públicas, puso a disposición de las instituciones públicas todo aquel programa de proyectos a su servicio para desarrollar, para agilizar, para echar una mano y demás. Han pasado ya unos cuantos meses, igual un par de años, las instituciones públicas así en general, por no meterse en ningún charco si no quiere, ¿han estado a la altura? ¿Han respondido a eso? Pues mire, yo le tengo que decir y tengo que también felicitar a algunas instituciones públicas. El Cabildo, por ejemplo, con su actual gobierno y con el anterior, llegamos a entender que que uno de los progresos que podíamos darle a la isla, primero era dar herramientas al sector empresarial y al sector social, y sobre todo potenciar la colaboración público-privada. Bueno, mire, el resultado ha sido que yo llevo en la Cámara de Comercio 1 año y 3 meses, me parece, 3, 4 meses. Hemos duplicado el presupuesto. Y esto, ayer justamente lo repasé ayer, tenemos 19 planes de colaboración con el Cabildo. Yo creo que esto responde a que hemos entendido muy bien
de que juntos vamos a poder hacer mucho por nuestra isla. Y sobre todo hay que prepararse para todos estos retos que a día de hoy tenemos, que hay 4 líneas estratégicas: la diversificación económica, que para mí es la diversificación del turismo; la sostenibilidad, que esto no es un eslogan, ha llegado para quedarse y nosotros en Lanzarote lo estamos liderando, que eso es algo que nos va a dar un rédito muy importante; la digitalización y sobre todo ayudar a las empresas que en momentos tan complicados como los que tenemos hoy, pues tengan todas las herramientas en instituciones que le puedan ayudar. Y yo lo que sí tengo que trasladar es que si seguimos en esta línea, Lanzarote va a ser un referente. Va a ser un referente en el turismo, en la gestión. Tenemos problemas importantes que tenemos que abordar, pero creo que hay una buena sintonía entre el sector empresarial y el sector político, independientemente del color, porque después de las últimas elecciones han habido cambios en muchas de las instituciones, pero prácticamente gobiernan todos los colores o los partidos que pueden gobernar. Y además hay también un dato que a mí me resultó muy positivo en las últimas elecciones, que hay muchos ayuntamientos que tienen prácticamente o tienen mayoría absoluta o tienen prácticamente mayoría absoluta, lo que va a dejar una estabilidad y que los planes que decida la corporación se puedan llevar a cabo. Y nosotros como sector empresarial, sobre todo con un objetivo totalmente de isla, los tenemos que ayudar. Y eso creo que se está haciendo bien. ¿Nos esperan retos importantes? Yo creo que sí. Yo creo que afortunadamente Lanzarote va a empezar a jugar, como siempre he dicho, otras ligas. Estamos ya en muchos sitios donde estamos reclamando nuestro momento y nuestro espacio. No lo tenemos tampoco sencillo en Canarias, somos la tercera economía, pero es verdad que tenemos una diferencia por volumen con las islas de Gran Canaria y Tenerife, y que la única manera que vamos a tener de unirnos y de traer cosas para nuestra isla es siendo referentes y teniendo los argumentos muy claros y sobre todo dando la seriedad tanto en el sector público como en el sector privado de que Lanzarote necesita un cambio, que tenemos que reformular muchas de lo que hemos estado viviendo durante mucho tiempo, y creo que lo mejor es que a día de hoy tenemos proyectos. Entonces, cuando tenemos proyectos nos va a llegar, digamos, ese progreso, porque si no tenemos proyectos, pues lógicamente pues lo único que vamos a hacer es hablar y lamentarnos, y yo creo que ahora estamos en un muy buen momento donde está trazado esa hoja de ruta a 10, 15 años, y espero que sobre todo lo que va a conseguir es potenciar pues todo nuestro sector empresarial, económico y social. Y mientras tanto, José, mientras ocurre todo esto que estamos comentando, tienes tiempo, bueno, que de hecho viajas mucho, has estado recientemente como ponente en los cursos europeos de verano en Navarra, creo que se ha firmado también algún acuerdo de colaboración para que la gente pueda entender un poco en qué se puede ver beneficiada Lanzarote con todos estos viajes y concretamente con este encuentro. Bueno, viajar, cuando uno viaja, pues a mí me gusta viajar cuando me voy de vacaciones. Es verdad que me ha tocado hacer muchas millas aéreas, sobre todo en este último año, pero creo que hemos puesto todas las bases y sobre todo es decir, Lanzarote tiene que ser un referente, no solamente lo puede ser en nuestra propia isla, sino tiene que ser fuera. Entonces, este último viaje, que además me hizo mucha ilusión, me invitó el gobierno de Navarra a explicar nuestro modelo, y además fue un foro muy potente, donde hubo personalidades, estuvo Joaquín Almunia, teníamos a Ana Palacio, estuvo el primer ministro checo, es decir, Comisión Europea, pues al final había un buen cartel, y a mí me hizo ilusión que Lanzarote también estuviese. Y Lanzarote estuvo para explicar su cambio de modelo de turismo, liderar la sostenibilidad en el sector turístico. Y por supuesto, esto, cuando lo cuentas y cuando lo exponemos y posiblemente ya traslademos éxitos que estamos teniendo, pues sorprende. Y fíjense que llegamos a un acuerdo de colaboración con el presidente de la Cámara de Comercio, que es un hombre además muy experimentado en las cámaras de comercio, lleva 32 años, no sé si yo voy a estar tanto tiempo, pero sí reconozco que firmamos un acuerdo de colaboración uniendo lo mejor que sabíamos hacer cada uno. Ellos nos van a ayudar con las comunidades energéticas, que lo han desarrollado un proyecto para mí precioso,
y van a venir para acá y vamos a estar con el Cabildo sobre todo y con determinado sector empresarial para poderlo aplicar, que creo que es un buen paso el que están dando. Y nosotros lo que nos han pedido es que le ayudemos con el turismo. Y eso me he comprometido personalmente en que les vamos a ayudar sobre todo en dos variantes. Una, la conectividad aérea, que es fundamental, y la segunda es en potenciar y ordenar todo ese turismo de experiencia que ellos también tienen, que es diferente al nuestro, pero fíjese que además, y esto es lo bueno que tienen los viajes, que después pues hemos hecho una especie de posible hermandad y de decir, vamos a ver si somos capaces entre varios destinos muy similares, como puede ser Pamplona, Lanzarote, Madeira o Porto, de que ordenando lo que cada uno tiene y que da valor, que es cultura, gastronomía, experiencia para el cliente, buena planta alojativa, pues podamos hacer una serie de paquetes importantes que se lo demos a una tour operación de alta calidad, de largo radio, y que cuando venga un turista, pues a lo mejor un turista americano puede entrar por Lanzarote y salir por Pamplona, vamos a ponerlo así, y que aproveche y que tenga pues una oferta muy amplia de que en 15 días de vacaciones pues pueda disfrutar de muchos lugares y muchos lugares que aporten valor, más allá del sol y la playa, que eso se puede conseguir en muchos sitios del mundo. Pues eso, por ejemplo, fue uno de los acuerdos a los que se llegó en Pamplona. Y al final, fíjense que esto lo estamos haciendo con una colaboración público-privada y que lo está liderando Lanzarote. Y esto es importante, es decir, ¿qué se ha hecho en todos estos años? Pues mire, aquí empiezan a estar al final los logros de muchos planes que estamos poniendo en marcha, que tienen un tiempo de transición entre que lo pones en marcha y se aplica, pero que, por ejemplo, en el último viaje que estuve en Pamplona, además en el mes de agosto, pues les puedo decir que salí contento porque consigues después que te puedan ayudar en lo mejor que hacen y nosotros les podamos ayudar en lo mejor que hacemos, y esa es la mejor colaboración que podemos tener. Pues sí. Bueno, y al margen de todo esto, estamos ya finalizando. Algo de lo que no hablamos lo suficiente que se debería de hablar, porque luego la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa es, además de todo ello, un ente abierto al conjunto de la ciudadanía en multitud de campos. O sea, ahí ofrecen ustedes consultas, tutorías, que si energías verdes, que si alguien que tiene dudas a la hora de empezar un negocio, que si alguien quiere poner placas solares en el techo, que si alguien que ha visto que hay unas ayudas a los vehículos y no sabe cómo. O sea, al final, todo puede confluir en la Cámara de Comercio y ustedes ahí orientan a tu Dios, ¿no? Es que esa yo creo que tiene que ser otra de las líneas y muy potentes que tiene la Cámara. La Cámara tiene que ser la gran herramienta que tenga el sector empresarial, que es el sector autónomo, la pyme, el emprendedor. Mire, estamos terminando, ahora estamos en una obra que tengo muchísima ilusión porque vamos a hacer un coworking digital. Me acuerdo que cuando cogí este proyecto el presupuesto eran 70.000 euros y hemos conseguido en todos estos viajes que el presupuesto se haya terminado cerca de los 570.000 euros. Entonces, vamos a tener una infraestructura, y lo quiero poner como ejemplo, donde cuando un emprendedor termina sus estudios, su grado superior, y tiene en la mente tiene una gran idea, pues nosotros en la Cámara, orientada en este caso a la digitalización y a la innovación, pues nosotros en la Cámara vamos a tener como 12 puestos, que pueden ser 12 emprendedores, que estarán un tiempo con la mejor tecnología para poder desarrollar su idea. Y cuando ya sea independiente, pues él lógicamente, pues de alguna manera tendrá la posibilidad de abrir su negocio y que sea un gran valor que tengamos en la isla. Y no que nos esté pasando que al final se tengan que marchar de Lanzarote, claro, porque tengan otro tipo de oportunidades fuera de aquí. Pues esto es un ejemplo en el que estamos trabajando. Por un lado tenemos nuestra hoja de ruta en cambiar el modelo turístico, el modelo de isla, nuestra ciudad, todo eso está muy planificado. Y en otra línea muy importante es y colaborar sobre todo con las instituciones públicas en que juntos podamos montar programas, pues como lo que usted dice, la ventanilla de energía renovable. Sí, porque a veces se nos hace bola. O sea, utilizando un lenguaje de que todo el mundo recuerda de cuando era más pequeño, esos filetes tan secos, ¿no? Que se nos hacían bola. Pues hay cosas que se nos hacen bola. O sea, a mí me gustaría tener en mi casa placas solares, energías limpias, pero es que no sé por dónde empezar. Pues en la Cámara de Comercio te lo dicen todo. Y fíjese que nosotros ahora estamos asesorando
para que esa transición, porque es muy difícil, porque es complicada, es decir, al final son trámites burocráticos, son subvenciones, no es sencillo. Nosotros asesoramos y ponemos toda la herramienta, pero es que ahora ya vamos a tener otra línea que además este servicio lo presta la Cámara, pero es un servicio del Cabildo, que lo tiene conveniado. Sí, sí. Y yo creo que el Cabildo aquí está siendo muy inteligente, es decir, lo que está cogiendo es, oye, ¿qué líneas hay importantes donde la ciudadanía va a necesitar ayuda? Pues lo conveniamos en este caso con la Cámara de Comercio, que va a ser la gran herramienta, un servicio que presta el Cabildo, perdón, que es del Cabildo y que lo está prestando un tercero. Dice, y esto al final lo que hemos conseguido es que cada vez tengamos más placas solares puestas. Claro, que cada vez la gente se compre más coches eléctricos tiene o más híbridos. facilidad. Porque muchas veces no es por lo que te cuesta, sino porque es que no sabes a dónde ir, no sabes... Y fíjese una cosa, y porque hay ayudas para ello. Claro. Y lo que tenemos que conseguir es que las ayudas que están en Europa, que están por los gobiernos nacionales o incluso el gobierno de Canarias, que seamos capaces de ejecutarlas. Lo que no puede ser es que tengamos un marco o un abanico muy abierto de posibles ayudas para determinados puntos que podamos en nuestra economía necesitar y que no los estemos aplicando porque la burocracia, que ya sabemos que es alta, pues nos lo está impidiendo. Entonces, eso es una de las líneas en las que la Cámara está potenciando. Y además, y me consta, porque en eso nos estamos reuniendo con todos los consejeros, sobre todo del Cabildo, para intentar que todo lo que necesiten, que tenemos una organización como es la Cámara, que es una corporación de derecho público y que lo permite, pues que de alguna forma pues podamos desarrollar, y en eso nos estamos también convirtiendo en un ente referente, tanto en la institución del Cabildo, que ha entendido muy bien que podemos ser un buen partner, y nosotros que le estamos dando ese soporte en las necesidades que ellos y hacia donde ellos quieren ir en el sector económico de la economía. José Valle, pues ha sido un placer, nos quedamos mucho más tranquilos que hemos empezado la conversación con esos un poco nubarrones que hay por el horizonte, pero que ya vemos que al final escampa y nos queda un panorama pues bastante esperanzador. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y enseguida volvemos. Bueno, vuelvo. No, vuelves. Ya te vas, ¿no? Sí, por hoy sí. Vuelvo, hay tertulia Te dejo política. en buena compañía, sí. Tertulia política, les acompañaré en el último tramo, la última media hora. Será un placer, así que no se vaya muy lejos.